Buenos días, mi nombre es Stephanie y junto a mi compañera Juliana Ortega les vamos a hablar acerca de la fascia transcortical mixta. En la siguiente presentación les hablaremos sobre la etiología, las características clínicas, la clasificación y una terapia neuropsicológica asociada. Comenzaremos hablando sobre qué es la fascia transcortical mixta. Las afasias mixtas son aquellas que presentan síntomas significativos de carácter motor, es decir, aquellos relacionados con la producción del lenguaje y de la escritura, pero también de tipo sensorial, recepción y comprensión del habla y de la lectura. Al hablar de afasia transcortical mixta, es cuando estos signos se presentan sin que aparezca conjuntamente una alteración en la capacidad para repetir palabras y frases. De otro modo, nos estaríamos refiriendo a la afasia global, que se asocia a lesiones muy extensas del hemisferio izquierdo del cerebro. En el caso de la afasia transcortical, aparecen lesiones en los lóbulos frontal y parietal del hemisferio izquierdo, aunque si bien no se ven afectadas las regiones fundamentales para el lenguaje. Es por esto que en ocasiones se hace referencia a este tipo de afasia como síndrome de aislamiento del lenguaje. Como sucede en la afasia transcortical motora, en la mixta la fluidez también es normal al repetir, pero se encuentra muy alterada al momento de la emisión espontánea, ya que también se detectan ecolalia y otras repeticiones involuntarias similares. Ahora les hablaré un poco sobre la causa principal de la afasia transcortical mixta. La causa más frecuente de este tipo de afasia es un daño cerebral que resulta causado por un accidente cerebrovascular, es decir, el bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. La falta de suministro de sangre al cerebro produce la muerte de las células cerebrales, ocasionando así daños o lesiones en el lóbulo frontal y parietal del hemisferio izquierdo. Ahora bien, ¿qué tipo de exámenes podemos realizar para identificar la afasia transcortical mixta? Por un lado, lo podemos hacer gracias a pruebas del lenguaje que incluyen estudios del habla, denominación, repetición, comprensión, lectura y escritura, aunque también podemos hacer uso de pruebas de diagnóstico por imágenes para llegar a observar el cerebro, como por ejemplo la tomografía computarizada. En este tipo de pruebas se emplean rayos X y una computadora para crear imágenes detalladas del cuerpo. Aquí se podrían observar los huesos, los músculos, la grasa y los órganos. Estas imágenes son muchísimo más detalladas que las radiografías generales. Por otra parte tenemos la resonancia magnética, en la cual se usan dos imanes grandes, radiofrecuencia y una computadora para generar imágenes detalladas de los órganos y las estructuras del cuerpo. Finalmente tenemos la tomografía por emisión de positrones. Aquí se hace uso de una computadora y de sustancias radioactivas para examinar los procesos del cuerpo. Pero entonces, ¿cómo evaluamos este tipo de afasias? Pruebas generales del lenguaje como por ejemplo test de Boston es, sin lugar a duda, la batería del lenguaje más utilizada en la evaluación de afasias, ya que evalúa aspectos como fluidez del habla, articulación, comprensión auditiva, repetición y denominación, recitado y lectura y escritura. O el test de denominación de Boston, el cual evalúa mostrando al paciente 60 imágenes que van disminuyendo en la frecuencia de uso de la lengua. Suelen ser más frecuentes decir mesa que bisturí, por ejemplo, por lo que la dificultad de denominación va en aumento. Y la figura compleja de Rey, que consiste en la copia de una imagen con el fin de evaluar la memoria episódica, las habilidades visoespaciales y las praxias. Ahora les hablaré un poco sobre la causa principal de la afasia transcortical mixta. La causa más frecuente de este tipo de afasia es un daño cerebral que resulta causado por un accidente cerebrovascular, es decir, el bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. La falta de suministro de sangre al cerebro produce la muerte de las células cerebrales. Así bien, posibles tratamientos de este tipo de afasias dependerán siempre del tamaño del daño cerebral que posea el paciente, y una terapia del habla y del lenguaje va a intentar mejorar la capacidad de comunicación al recuperar la mayor parte del lenguaje posible, y a la vez va a enseñar la forma de compensar las habilidades del lenguaje perdidas y de hallar otros métodos para comunicarse. Y por último, una de las terapias recomendadas para la afasia transcortical mixta son las sesiones de logopedia, la cual es una disciplina sanitaria y pedagógica encargada de la evaluación, el diagnóstico, la rehabilitación y reeducación de funciones tan importantes y vitales en el ser humano como es la comunicación, el lenguaje, el habla y la voz, así como la deglución y la audición.
El objetivo de la logopedia es afrontar los problemas que padecen los pacientes en el ámbito de la comunicación. Esta terapia lo que hace es primero establecer los objetivos generales y específicos de la intervención dependiendo cada paciente. Luego realiza una terapia miofuncional, lo cual son ejercicios activos y pasivos para mejorar la movilidad, el tono, la potencia y la fuerza muscular de los órganos afectados, ya sean labios, lenguas, paladar blando y articulación temporomandibular. También el manejo y asesoramiento sobre ayudas técnicas para la comunicación adaptados a las limitaciones específicas del paciente, ya sea en ordenadores y tableros de letras, palabras o a través de imágenes.